¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto enorme, un placer saludarlos. Estamos dando comienzo a Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto de ley del gobierno para la reforma del régimen tributario. Además, sobre una charla muy interesante que se dio hace unos días en la ciudad sobre Malvinas, una charla muy interesante brindada con la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Allí estuvieron participando y organizando la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Colegio de Abogados y la agrupación Héroes de Malvinas. Bienvenidos a todos. Comienza Sujetos de Derecho. El gobierno ha propuesto reformas al régimen penal tributario y también al procedimiento fiscal, incluyendo en esto la actualización de los montos por delitos fiscales y cambios en la prescripción de las deudas tributarias. ¿Qué es lo que se busca con esto? Modernizar el sistema, reducir la litigiosidad y adaptar los controles fiscales a la realidad actual. Bueno, puntualmente trata de es una actualización de los montos en cuanto a la condición objetiva de disponibilidad, para que se entienda. Hoy, en materia de impuestos y de represión, la evasión de impuestos, evasión simple, tiene un tope de un mínimo de 1.500.000 pesos. Con esta modificación, que aclaro, es un anteproyecto. El proyecto está en el Congreso recién, y en este caso se ha planificado elevar el monto a 100 millones de pesos. De evasión simple por impuesto y por año, para que la conducta sea tipificada como un delito. También tenemos que ha aumentado, en el proyecto figura un aumento en la evasión calificada, que hoy actualmente es de 15 millones y se eleva a 1.000 millones de pesos. Con esto lo que se quiere intentar es evitar de procesos penales por montos que no sean significantes, por montos que tranquilamente pueden ser encuadrados como una infracción y no como un delito. Esta necesidad viene a partir de una constante que vemos que los montos han quedado desactualizados en el tiempo. Entonces, puntualmente apunta a eso. También en el anteproyecto figura la facultad de no formular la denuncia penal. ¿Qué quiere decir esto? Acá se han incorporado dos casos en virtud del cual el organismo no formulará denuncia penal cuando el contribuyente, por ejemplo, haya presentado la declaración jurada original o rectificativa antes que se le notifique una orden de intervención. Aclaro, una orden de intervención es el acto por el cual se le informa a un contribuyente que va a ser fiscalizado. Si antes de eso un contribuyente que no presentó su declaración jurada o quiere rectificar una que presentó, espontáneamente no se le va a hacer denuncia penal. Y el segundo caso, me parece interesante, es aquello en el cual el contribuyente liquida el impuesto a partir de un criterio técnico contable y lo somete y lo informa a la administración antes de presentar la declaración jurada o en forma concomitante, de manera fundada. ¿Por qué? Para evitar digamos, alguna cuestión penal o impositiva que pueda llegar a sufrir, presenta la declaración jurada e informa de manera fundada y con razonado fundamento por qué liquidó así el impuesto. Por supuesto, también el inciso habla que no debe ser para tergiversar y ocultar base imponible. No, entonces surge a partir de un criterio que tiene el contribuyente de liquidar. ¿Por qué sirve esto? Porque muchas veces se da en la práctica profesional que los contribuyentes liquidan el impuesto con un crédito interpretando la norma y el fisco tiene otra interpretación. Y muchas veces se generan ambigüedades, interpretaciones contradictorias, que no llega a ser un delito.
Por eso, y esto ya lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina también, aquellos casos en que no se vislumbra que haya un delito. Lógicamente porque a veces se interpreta la norma tributaria o genera ambigüedades en su aplicación. Yo lo que veo es que las medidas que dictó el gobierno son positivas, las avalamos, pero no quiero confundir. Una cuestión es sacar los dólares que estaban ocultos, dólar ahorro, como le dicen, y las modificaciones a la ley penal tributaria, que sin lugar a dudas hay una relación. Por ejemplo, la prescripción. Una de las causales de extinción de la acción penal es que no se van a perseguir penalmente aquellas obligaciones que hayan prescripto. Bueno, en ese caso se ha incorporado al texto de la Ley de Procedimiento Fiscal una prescripción que puede ir hasta los 3 años. Ahí sí vemos cómo juega esta relación entre esos 3 años de prescripción y que quedará extinguida la acción o no podrá formular denuncia penal el organismo cuando haya prescrito las facultades del fisco para determinar. Yo creo que lo que apunta el gobierno es a darle seguridad, confianza legítima, que el contribuyente pueda exteriorizar esos dólares que tiene y que no va a tener problema ante futuras administraciones. El ejemplo es si cambia de color o de tipo político, si pierde las elecciones del oficialismo. Bueno, ahí vemos un caso. Lo que quiere decir es, bueno, exterioricen, no los vamos a perseguir. Yo en esto, bueno, por un tema de experiencia, que estoy hace muchos años, la política tributaria no lo vamos a perseguir. Por eso no lo vamos a perseguir, no está en derecho positivo. O sea, si uno tiene que hacer un asesoramiento o una consulta, uno primero tiene que hacer la planificación fiscal y ver todas las normas positivas que se van a aplicar. Pero no es que uno va a poder exteriorizar hoy sin ninguna consecuencia. Yo creo que para hacer eso tiene que haber una serie de normas que se están dictando, reglamentarias, que se están dictando. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El organismo hoy dictó una reglamentación por el cual los bancos van a informar los plazos fijos a partir de 100 millones de pesos. Antes era 1 millón. Bueno, ahí vemos una modificación. Ya está publicada que habla de los plazos fijos. Antes uno tenía un plazo fijo y el banco tenía que informar al arca. Bueno, ahora es a partir de 100 millones de pesos, lo cual me parece importante. Otro ejemplo, los movimientos en cuenta. Los movimientos en cuenta antes de la modificación eran informados a partir de un monto mínimo. Ahora se requiere 50 millones de pesos para que las tarjetas de crédito o los bancos informen a los contribuyentes en caso de una persona física. Bueno, ahí vemos cómo se han limitado las facultades del organismo para requerir información con relación a los contribuyentes. El ejemplo es este. Otro que tiene que ver, otro caso que se ha dado es la derogación de los regímenes de información que tenían que ver con los consorcios de las expensas o, por ejemplo, los consumos de energía y de gas que estaban obligados a informar a las prestatarias de estos servicios públicos. Y también, bueno, ya lo dije, el tema de los consorcios, ¿no? O los colegios que tenían que informar. Bueno, yo creo que estas medidas sirven, sí, para cortar un poco el flujo de información que recibe el organismo permanentemente. Pero quiero aclarar, son dos cuestiones distintas que suman seguramente, pero como lo dije en otro momento, no están inhibidas las facultades del organismo para requerir documentación, información, lo puede hacer.
En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. El curso lo dicta el Instituto de Capacitación Práctica del Derecho, ICPD, cual formo parte. El curso se llama TEJ, Técnicas y Estrategias Jurídicas, y es un curso absolutamente novedoso respecto de cómo es el desarrollo del mismo, porque es un curso experiencial de derecho. Lo que le va a permitir al alumno es vivir la experiencia, que no es lo mismo que aprender o escuchar, no, vivir la experiencia de ejercer el derecho. La modalidad del curso es que el alumno entrevista a un cliente que va a ser un actor. Este cliente le va a plantear el problema tal cual se plantea en la cotidianidad en todos los estudios jurídicos. El alumno tiene que desarrollar la estrategia, saber qué normas aplicar, crear el escrito, presentarlo y empezar a interrelacionar con el tribunal, que no es propiamente un tribunal, sino que son parte del staff docente, para ir avanzando, y va a litigar contra un conflicto. La idea, siempre tenemos un foco. En realidad no es que tengamos una limitante, pero los alumnos del último año que ya han adquirido algunas materias como familia, contratos, pueden llegar a... Sin embargo, también lo puede desarrollar un alumno de primer año. Y el joven profesional, aquel que recién se está recibiendo, recién se sacó la matrícula, la idea es que se crea un entorno, una realidad paralela, una realidad no virtual, porque no sería virtual, porque es parte del ejercicio, pero es una realidad alternativa a la actual, donde va a tener el mismo régimen que un juicio, tiene el mismo estrés, la misma adrenalina, pero el entorno es cuidado, no se arriesga la matrícula, no se arriesga patrimonio, ni circunstancias ni valores importantes para el ciudadano, y te permite practicar. Esa es la idea. Es un proceso judicial que, en vez de durar como duran ahora, año y medio, años, dependiendo, porque con la nueva oralidad los juicios se han acortado mucho, va a durar un cuatrimestre. Es el código de procedimiento que se utiliza en tribunales acá en Río Cuarto o en Córdoba, exactamente el mismo código de procedimiento, pero acotado a los espacios con vencimientos más cortos para que el alumno viva el juicio desde que empiece y le hace la consulta al cliente hasta la sentencia. Eso es lo que dura. O sea, es todo el juicio completo. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Aspectos jurídico-políticos de la cuestión Malvinas. A 60 años de la resolución 2065 se llevó a cabo una charla con la organización de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, la agrupación Héroes de Malvinas y la Sala de Derecho Internacional del Colegio de Abogados. Bueno, el jueves 3 llevamos adelante una charla que venimos pensando desde la Sala de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Río Cuarto, conjuntamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Red Federal de Estudios Soberanos sobre Malvinas, sumado a ello la agrupación de veteranos de guerra de Río Cuarto. Este año se cumple, el 16 de diciembre se cumplen 60 años de la resolución 2065, que es la columna vertebral sobre la cual se estructura el reclamo argentino sobre la soberanía o la disputa territorial por las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Por eso, cada nuevo aniversario, cuando pasan 5 o 10 años de la resolución, nos parece que es importante que podamos volver a charlar sobre lo que implicó esa resolución. Y bueno, para ello no solamente vamos a hablar de los aspectos jurídicos, que tienen que ver, digamos, con el principio de integridad territorial o la libre determinación del pueblo, con el argumento británico, sino también que vamos a hablar de las etapas de negociaciones que se dieron gracias a la resolución 2065, que, bueno, en algún sentido llevaron casi a que se pueda resolver esa disputa hasta el año 75, 76, 77, donde, digamos, empieza a complicarse la relación bilateral entre los dos estados y bueno, llegamos hacia la guerra, ¿no? Me parece que el impacto que ha tenido la guerra, sobre todo en la cultura argentina, digamos, en la sociedad argentina, ha hecho que nos olvidemos que muchas veces los argumentos jurídicos argentinos siguen siendo los mismos, siguen siendo tan sólidos como eran antes de la guerra. O sea, la situación jurídica no ha cambiado, sí ha cambiado obviamente la situación política y la decisión, digamos, británica de mantenerse en el territorio de las islas, y no solamente Islas Malvinas, Islas Georgias y Sano del Sur, pensando en esa protección antártica, ¿no? Pero bueno, la resolución 2065 nos recuerda, digamos, que Argentina tiene motivos por los cuales seguir reclamando. Eso no ha cambiado y por eso nos parece que deberíamos cada tanto repasar un poco, revisar un poco cuáles son esos argumentos que siguen incomodando incluso hoy a los británicos cuando se presenta la cuestión en el Comité de Descolonización. Iban a participar, éramos 3 en principio, que bueno, formamos parte además de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Iba a participar un miembro del Colegio de Abogados del Foro de Abogados de San Juan, que no pudo venir lamentablemente, pero sí estuvo presente la secretaria de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, acaba de ser elegida en la última reunión que hicimos en San Salvador de Jujuy, y que bueno, renueva un poco la energía que tiene el grupo, que nuclea universidades de diferentes países, para seguir estudiando el tema en diferentes facetas. Hay un intento de reflotar, por lo menos en algunos aspectos, lo que fue el memorándum firmado por el gobierno de Macri, sobre todo en lo que me parece que es auspicioso, que es terminar con el plan proyecto humanitario, ¿sí? Que quedó trunco, quedaron creo que 7 cuerpos sin reconocer, pero después lo demás es bastante contradictorio, ¿no? Cambió el eje de las relaciones con los demás países, o sea, el cambio de los aliados que tiene el país hoy a nivel internacional. Me parece que Malvinas ha quedado en un segundo lugar. Eso no quiere decir que no exista, digamos, todavía un intento por reivindicar, digamos, los legítimos derechos argentinos. Eso parece que está presente, pero evidentemente no hay una voluntad política de poner en la agenda, me parece, a Malvinas, quizá lo hicieron algunos gobiernos anteriores. Los derechos argentinos de alguna manera están reconocidos indirectamente en la resolución 2065. Hoy tenemos otro precedente, que es el caso del archipiélago de Chagos. Casualmente se discutió en la misma época que el 2065, si no me equivoco era la resolución 2066, seguía, donde con el correr del tiempo y gracias, digamos, obviamente, a una política exterior agresiva de parte de Mauricio, el Estado de Mauricio, que reclamaba esas islas, se logró, yo creo, algo que es muy importante, una opinión consultiva de Naciones, digamos, de la Corte Internacional de Justicia, reconocer a los derechos de Mauricio sobre esos archipiélagos e instar al Reino Unido a negociar. Eso fue en el 2018. En el 2024, Gran Bretaña accedió, ¿no? Me parece un gesto histórico que debería ser analizado por los estudiosos de Malvinas,
accedió a negociar la soberanía sobre esos archipiélagos. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se tiene que hacer. Me parece que nos marca un camino a seguir, donde me parece que la Argentina tiene, digamos, primero que tener una política exterior clara con respecto a qué es lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr, y también los aliados que tienen que buscar. Bueno, aliados que tenían en la década del 60 cuando salió la resolución, ya no están, ¿sí? O sea, el mundo ha cambiado. Por lo tanto, hoy hay que redefinir esa política exterior, pero, digamos, hacer las alianzas que correspondan, que sean las más convenientes para que podamos, digamos, presionar al Reino Unido para el negocio. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior, para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. La Red Federal de Estudios sobre Malvinas es una iniciativa del Consejo Federal de Estudios Internacionales que busca generar investigaciones académicas, multidisciplinarias y federales sobre la cuestión Malvinas. Hablamos con la licenciada Ana Laura Banega Villarroel. Difícil hablar de percepciones en los términos de las relaciones internacionales. En general preferimos referirnos a los títulos que la Argentina sostiene sobre las Malvinas, que es obviamente el título de la soberanía, ¿no? Si por ahí nos quedamos en el ámbito de las percepciones, corremos el riesgo de ser demasiado subjetivos o de abarcar solamente una perspectiva de la cuestión Malvinas que es muy amplia y cuya historiografía nos indica que los sucesos de 1982 son su hito más importante, pero que no queda reducido, si se quiere, a ese hito. Y por eso nosotros, la idea que tuvimos a la hora de desarrollar esta charla, que se llevó adelante en el Museo Héroes de Malvinas, fue abordar otra parte de la cuestión Malvinas, que es la sanción de la resolución 2065 y cómo esa resolución acompaña, ¿no?, estos títulos argentinos que indican que en algún momento las Malvinas verán el ejercicio de la soberanía argentina nuevamente. No es una esperanza, es un destino. Esas son palabras de un diplomático argentino que se llama Juan Archibaldo Lanús, y esto lo dice justamente los documentos sancionados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Resolución 2065, pero también la Resolución 37/9, por ejemplo, que se sancionó en 1982,
apenas 4 meses después de finalizada la Guerra de Malvinas, y que indica que todos los títulos argentinos y todos los reconocimientos que se habían hecho sobre la existencia de una situación de coloniaje por parte del Reino Unido en el territorio de las Islas Malvinas siguen intactos. Entonces también es importante, digamos, abordarlo desde esta perspectiva o desde esta arista que nos permite entender que justamente la Argentina en algún punto de la historia va a volver a ejercer la soberanía sobre estos territorios. La Red Federal de Estudios sobre Malvinas, la REFEM 2065 del COFEI, trabaja hace ya 13 años. A mí me toca integrar esta red apenas hace 5 años y bueno, muy recientemente como secretaria general de la misma. Articulamos el trabajo, en primer lugar, de manera federal. Como lo indica su nombre, nos parece muy importante entender que el abordaje de los territorios archipelágicos no puede hacerse simplemente desde el centro del país, tiene que ser un abordaje federal. Y en segundo lugar, interdisciplinar, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo de estudios de la red geógrafos, abogados, licenciados en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas, con esta mirada de darle a la cuestión Malvinas la amplitud que merece a la hora de estudiar. Y la motivación, creo yo, fue un profesor que tuve durante la secundaria que me acercó a la cuestión Malvinas, viendo que yo tenía cierto interés en profundizar, ¿no?, en esa temática, y terminamos desarrollando lo que fue la primera jornada de la cuestión Malvinas en ese entonces en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Paraná, de la cual soy oriunda, y posterior a ello, y con la elección de mi carrera universitaria, por supuesto, la cuestión Malvinas se reafirmó en mí como un interés, como una causa y una bandera, ¿no?, que hay que sostener, que hay que defender y que forma parte esencial de la identidad argentina, a mi parecer. Hoy nos convoca la ciudad de Río Cuarto, es decir, nos convocó la ciudad de Río Cuarto, pero estuvimos hace muy poco tiempo en San Salvador de Jujuy, hemos estado también en La Plata, en Buenos Aires, en Capital Federal, en el año 2024, y así vamos moviendo, ¿no?, los centros, las ciudades que nos van convocando, porque de vuelta, si hay algo que refuerza la red de estudios es el componente federal de la cuestión Malvinas, y que cada uno de los argentinos y argentinas sienta que la cuestión Malvinas también es parte fundamental de esa identidad. Como red federal, ¿cuál es la mirada que tienen del manejo de la política actual de la Argentina respecto a Malvinas? Bien, como red federal, al abordar todas las aristas, nosotros no tomamos una posición político-partidaria, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no estamos ni a favor ni en contra de ninguna de las gestiones que van teniendo lugar en el manejo del Ejecutivo de la República Argentina. Sí es cierto que a la hora de estudiarlo, y sobre todo en las relaciones internacionales, nosotros nos encontramos con un desafío, que es la política exterior pendular, ¿sí? La Argentina suele mover su política exterior como si se tratara de un péndulo y va desde un extremo al otro en el abordaje no solamente de la cuestión Malvinas, sino de todas las cuestiones que hacen a la política exterior argentina. En particular, en lo personal y a través de los estudios que hemos llevado adelante y que llevo adelante en la red, considero que necesitamos reforzar ciertas posturas que acompañan al reclamo soberano argentino, como por ejemplo la participación en espacios multilaterales y la participación en espacios regionales multilaterales, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, que siempre han acompañado la postura argentina y que con otros países de la región han defendido los derechos y los títulos que la Argentina tiene sobre los territorios de los archipiélagos del Atlántico Sur. Dicho esto, de vuelta y refuerzo, no tenemos una posición político-partidaria. En la Red Federal de Estudios sobre Malvinas abrazamos todos los puntos de vista porque entendemos que esa riqueza, la variedad ideológica, es a lo que hace a que la cuestión Malvinas trascienda lo partidario. El diálogo es permanente, es necesario, el veterano tiene una mirada sobre Malvinas que implica conocerla desde su lugar, si se quiere, oscuro, no sé si es la palabra que estoy buscando, pero desde un lugar de la historia que nos rememora no solamente el hecho de la guerra, sino de las circunstancias políticas que se vivían en ese entonces en la Argentina. Y el veterano no solamente construye Malvinas, el veterano construye democracia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque también es una mirada fundamental de la red de estudios, la mirada democrática respecto de la cuestión Malvinas, y democratizar Malvinas es también abrazar ese trabajo que los veteranos y veteranas de guerra, y es importante decirlo, llevan adelante en todas las provincias de nuestro país. Llegamos al final del programa. Gracias, como siempre, por la compañía. Recuerde que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho y también en todas nuestras redes sociales, Red X, Twitter, en Facebook y en Instagram. Allí nos escriben y nos dan sugerencias con los temas que ustedes pretendan que tratemos en nuestro programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho.